Por ahora, me gustaría que imagina por un instante que estás escalando una montaña nevada, una montaña muy alta, una montaña muy peligrosa. El viento está soplando muy fuerte, el frío está calando hasta los huesos, mucho más frío que en las anteriores semanas aquí en Bogotá. Y el camino que tienes al frente es un camino traicionero. Ahora imagina que estás atado a una cuerda con otro grupo de personas. En el alpinismo hay un concepto que se llama la cordada, que es un grupo de escaladores que están unidos entre sí a través de una cuerda, una misma cuerda de seguridad que se llama la cuerda de escalada. Si alguno de ellos se resbala, los demás pueden sostener el peso para que no caiga al vacío. Pero si alguno también se debilita, puede sentir el tirón de los que van adelante para alentarlo a seguir. La cordada es un sistema donde la vida de un alpinista depende de la vida del otro. Todos llegan o nadie llega. La satisfacción de llegar a la cima no es individual, es compartida totalmente. Iglesia, en el texto bíblico que vamos a profundizar hoy y que vengo a exponerles por la gracia de Dios, encontramos que el apóstol Pablo se encuentra en una situación muy grave, crítica. Él no se encuentra en este momento en un lugar de disfrute, frente a la playa o bajo un día soleado como el que tenemos hoy. No, él se encuentra en un valle oscuro, un valle de muerte, literalmente. Pero aún en medio de esa oscuridad, Pablo siente el tirón de esa cuerda, la fuerza de la cordada. Y a veces, en la vida de la cultura moderna, y especialmente en la vida de la iglesia moderna, corremos el riesgo de ser solo asistentes a un evento de domingo, o de ser meros espectadores que nos sentamos en sillas separadas unos al lado del otro, pero sin una conexión genuina. Pero el texto de hoy viene a destruir ese riesgo. Hoy Dios quiere que recordemos que debemos cambiar nuestra mentalidad de ser solo asistentes a ser socios bajo un gozo indestructible que no nace ni radica en que todo nos salga bien como iglesia o a nivel individual, sino el compromiso de cuidarnos unos a otros sin esperar a que ocurra un evento trágico para reaccionar. Hoy veremos que la iglesia que somos, y Fran, está llamada a la participación en el avance del evangelio y que nosotros juntos podemos llegar a ser una iglesia unida bajo un propósito supremo. ¿Y cuál es ese? Que nuestro amor abunde más y más, pero no un amor ciego, no un amor ingenuo, sino un amor cargado de verdadero conocimiento y de discernimiento moral. Hoy los invito, iglesia, desde lo más profundo de mi corazón, a que abran el suyo, porque Dios nos está invitando a que nos atemos a su cuerda y a que seamos partícipes verdaderos de su gracia, para el día en que Cristo regrese y que ese día tú y yo seamos hallados puros, irreprensibles y llenos del fruto de justicia. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 1, la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. Yo lo voy a leer en la traducción Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque lo llevo en el corazón,
Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿A fin de qué? A fin de que escojan lo mejor, para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Cierra tus ojos por un instante. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a escuchar tu palabra, Dios, con el corazón abierto para que podamos realmente entenderla y que al entenderla podamos creerla y que al creerla, Dios, podamos cumplirla con toda fidelidad y obediencia, siempre buscando tu honra y tu gloria en todo lo que hacemos, mi Dios. Espíritu Santo, úsame, que las palabras que yo pronuncie hoy sean guiadas por ti. Te pido que me des, por favor, me des favor y me des valor para hablarle a esta tu iglesia y que me respaldes, Dios, porque de lo que yo hoy vengo a anunciarles solamente tú puedes convencerlos. Porque te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, para que podamos entender la profundidad de este mensaje, tenemos que ir allí directamente al lugar donde estaba Pablo, a esa celda, que muy probablemente no era una celda, era un calabozo, era un hueco debajo de la tierra, donde había poca o escasa luz. Y él en ese momento se encuentra en Roma, preso. Desde allí, en los años más o menos 60 a 62 después de Cristo, no solamente escribió Filipenses, también escribió Colosenses, Efesios y Efesios, Colosenses, Filipenses y me falta una. ¿Cuál? Filipenses y Filemón. Sí, esas son las cartas de la prisión y esta es una que está escribiendo desde allí, desde este encarcelamiento. Si ustedes quieren tener un poco más de contexto de este momento en el que Pablo estaba escribiendo esta carta, pueden ir a Hechos 28 y allí encuentran el contexto. Filipos fue la iglesia que está en Filipos fue la primera iglesia fundada en Europa y la fundó el mismo Pablo unos años antes, muy posiblemente en su segundo viaje misionero. A diferencia de la carta que está dirigida a los Gálatas, donde busca corregir doctrinas, y a diferencia de la carta dirigida a los Corintios, que busca corregir conductas, la carta a los Filipenses, dice un teólogo, Gordon Fee, dice que era una carta de amistad con carácter exhortativo, permeada evidentemente por un dulce amor por los filipenses. Mientras tanto, Filipos, esta ciudad, les cuento un poco para que sepan el mundo en el que vivía Pablo, o en el que estaba esta ciudad. Esta ciudad, Filipos, a nivel general, era una colonia, una ciudad romana, donde la mayoría de sus habitantes eran soldados romanos retirados. Era una ciudad donde sus habitantes se sentían muy orgullosos de su estatus político, tenían muchísimos beneficios, porque además, por ejemplo, de estar exentos del pago de impuestos ante algún proceso judicial, ellos tenían el debido proceso en las cortes romanas. Tenían muchísimos beneficios, entonces vivían muy orgullosos de ser parte del Imperio Romano. Además, el culto al César era muy fuerte, que dicho sea de paso, en ese momento era el sangriento y temible Nerón. El hecho de que Filipos fuera una ciudad con una indebatible devoción al emperador o por el emperador hace, número uno, que sea muchísimo más relevante la conversión de ese grupo de gentiles en medio de esa ciudad. Y no solamente eso, sino que sean participantes del evangelio. Y número dos, por otro lado, también los ponía en el foco de las más feroces persecuciones por sus propios conciudadanos paganos. También tenían presiones por diferentes falsas enseñanzas que estaban llegando a esa iglesia. Sin embargo, a pesar de todo esto, esta iglesia filipense permanecía firme en la participación del evangelio, dice Pablo, desde el primer día hasta ahora, hasta este momento en que les estoy escribiendo esta carta. Esta carta rebosa de gratitud, de gozo, por la forma en que Dios estaba haciendo su obra en los filipenses y por la relación de gran afecto que había de Pablo por los filipenses y que ellos correspondían muy bien, como por ejemplo a través de esa ofrenda que había llegado a él a través de alguien llamado Epafrodito. Claro, Pablo entonces, muy agradecido, entre otras razones por las que escribió esta carta, lo primero que hace es una nota de agradecimiento
agradeciéndole a ellos por estar pendiente de Él, por cuidar de Él, por su ofrenda, pero también por la participación de esa iglesia en el Evangelio. Y voy a ser reiterativo con esto de participación en el Evangelio, porque es clave durante todo el mensaje. Pablo está recluido en este calabozo con sentencia a muerte. Y sin embargo, él escribe en el versículo 4: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones, no a veces, en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Nota que su gozo no dependía de su libertad física, sino de la constancia y cuidado de sus hermanos filipenses. Repito eso. Nota que su gozo no dependía de su libertad física, sino de la constancia y del cuidado de sus hermanos filipenses. La iglesia, mi Fran, no es un edificio. La iglesia somos piedras vivas. No es un club social donde venimos y pagamos una cuota para recibir beneficios a cambio. Somos una familia donde nos comprometemos a cuidarnos fielmente los unos a los otros. Ahora, ¿cómo participaba la iglesia de Filipenses en el Evangelio? Es más, cómo Pablo, estando a 1100 kilómetros de distancia de esta iglesia, evidenciaba que esta iglesia participaba en el Evangelio. Iglesia, y Fran, la iglesia está milimétricamente diseñada por Dios. Está diseñada para operar como un cuerpo vivo, que siente, que respira y que sobre todo está unida. Pablo y los filipenses, a pesar de sus propias circunstancias, Pablo metido en un calabozo, en un hueco con sentencia a muerte, los filipenses siendo allá perseguidos incluso por sus propios amigos y familiares, no sería extraño, por sus propios conciudadanos, siendo perseguidos, enfrentando un montón de retos, disfrutaban de un gozo nacido, unido, de una unidad nacida del cuidado y de la unidad que tenían el uno por el otro. Al igual que Pablo y los filipenses, nuestra unión no es etérea. Se debe manifestar en compromisos tangibles, evidentes. Así como Pablo estaba ligado con ellos, no transaccionalmente, no interesadamente, sino porque los filipenses habían abrazado la misión de expandir el Evangelio y habían sufrido con Pablo, lo estaban sosteniendo porque entendían que su valle oscuro era propio. También era de ellos. Y para esto hay que desarrollar un amor. Para esto los filipenses desarrollaron un amor que no era solo emocional, sino un amor que era muy inteligente. Un amor del que el Pablo dice y ora para que abunde aún más y más. Pero es un amor con propósito. Pero abordemos una palabra que tiene que ver mucho con el desarrollo de este tipo de amor. Y es una palabra que nosotros escuchamos mucho acá dentro de la iglesia y que a veces damos por entendida. Esa palabra es koinonía, que en su significado más ligero significa comunión. Koinonía es la palabra griega que Pablo usa cuando dice en el versículo 5 por su participación en el Evangelio. Cuando nosotros en la iglesia moderna decimos comunión o koinonía, es fácil imaginarse que es un grupo de personas que comparten un café, comparten galletas o en una reunión social de integración o de socialización. Y por supuesto que esos son espacios que deben seguir sucediendo y debemos seguir fomentando este tipo de espacios de socialización interministeriales o entre los miembros. De hecho, no debería haber solamente galletas y café. Debería haber lechona, tamales, fritanga, chunchullo. A más de uno nos gustaría. Pero lo fascinante al observar el peso de la intención de Pablo al usar esta palabra koinonía es que va mucho más allá de la noción simple de compañerismo social. Su significado es mucho más profundo. Y préstenme atención acá, iglesia, no se me vayan. Su significado es mucho más profundo. Significa sociedad, colaboración, significa que compartimos, sí, algo en común, pero denota una asociación profunda. Acordémonos de Pedro y Andrés, dos hermanos, ¿no? Y de Santiago, Jacobo y Juan, que también eran dos hermanos. Ellos, antes de que Jesús los llamara al ministerio, ellos tenían un negocio de pesca entre los cuatro. Vivían de eso.
Entonces ellos no eran simplemente amigos que se reunían a charlar, ellos compartían la misma barca. Ellos compartían la misma barca en su negocio de pesca y en algún momento literalmente estuvieron en el mismo barco. Eso significa que enfrentaban las mismas tormentas, coordinaban sus movimientos para que la barca no volcara. Tiraban de las mismas redes con sus manos callosas muy seguramente, y si alguno dejaba de remar, los demás sentían ese peso. Esa es la verdadera koinonía, una asociación activa, un esfuerzo conjunto donde todo se invierte en un gran propósito en común. Hoy Dios quiere cambiar nuestra mentalidad de ser solamente asistentes a socios, porque la unión no es sentarse a mirar de manera pasiva, es remar juntos al mismo nivel, en un altísimo nivel de coordinación. ¿Y eso requiere esfuerzo? Sí, requiere esfuerzo, pero todo nace de un vínculo de amor, no es una participación activa vivida o sufrida como una carga extenuante, sino sentida como una fuente de alegría. No consiste en esperar a que haya una crisis devastadora o esperar al incendio. No se trata de que nos movilicemos todos como iglesia cuando alguno de nuestros miembros termina en el hospital o está enfrentando una tragedia familiar. No, el gozo inevitable viene del interés diario de compartir la vida de manera ordinaria. Es una distinción vital. Porque cuando el modelo de cuidado es exclusivamente reactivo, hay un desgaste, la iglesia vive saltando de crisis en crisis. Pero cuando el cuidado es proactivo, eso construye una cultura radicalmente diferente. Al interesarse genuinamente por los detalles de la vida del otro, cuando yo llamo a esta persona el martes en la tarde para saber cómo le fue en su entrevista de trabajo, cuando yo estoy pendiente y simplemente me dedico genuinamente un interés a escuchar las cargas de esa persona que se le han vuelto insuperables, esa red va creando un colchón de amor que sostiene toda la estructura. Es la tranquilidad inmensa de saber que hay una comunidad entera cubriendo nuestras espaldas todos los días. Ahora, por supuesto que las relaciones humanas son muy complejas. Si nos involucramos tan profundamente en la vida de los demás, los roces van a ser inevitables. Y ignorar eso sería completamente ingenuo. De hecho, hay una ilustración de un puritano llamado Thomas Watson, que él captura esta fricción de una manera brillante. Él dijo que intentar formar una comunidad de seres humanos es como intentar apilar un montón de palos torcidos. ¿Por qué? Porque todos llegamos a la iglesia con nuestros propios pasados, con nuestros propios defectos y con personalidades que a veces simplemente no encajan. Entonces, si intentamos apilar esos palos torcidos por sí solos, se van a caer, la estructura es inestable, se resbalan, se empujan unos a otros. No hay forma de mantenerlos unidos por simple gravedad. Pero Watson también señala que esos mismos palos son muy fáciles de transportar si están amarrados fuertemente por una cuerda. Y que esa cuerda se llama amor. Escuchábamos la canción y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Somos palos torcidos y nuestras personalidades no siempre van a encajar a la perfección. No siempre, pero es el amor cristiano el que nos permite mirar mucho más allá de los defectos de esa persona y mantenernos unidos en el Espíritu. Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. El mismo Pablo nos enseña en Colosenses 3 y nos invita a que nos vistamos de amor, que ese es el vínculo perfecto. Pero los versículos 7 y 8 son poesía pura y me gustaría volver a leerlos. Porque Dios me es testigo, dice Pablo, de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. No sé si a ustedes les parece esto maravilloso, pero esto él se desborda de entrañable afecto y amor por los filipenses.
De hecho, cuando él escribe entrañable, la palabra entrañable se refiere a las entrañas, a las vísceras, a la sede de las emociones más profundas. MacArthur escribe que el significado literal de la palabra entrañable tiene que ver con los órganos internos, aquella parte del cuerpo que reacciona a emociones intensas. Llegó a convertirse en la expresión griega más vigorosa para expresar amor compasivo, un amor que involucra al cuerpo entero. Este es el tipo de amor que no espera una tragedia para activarse. Es un amor proactivo. Al formar parte de esta iglesia, como tú y yo y Fran, asumimos el compromiso de velar por los demás, no como una carga, sino como una consecuencia natural de nuestro amor a Cristo. Si eres miembro de IFRAN, el dolor de la persona que está ahí al lado tuyo es tu dolor, y las victorias de esa persona que están al lado tuyo también son tus victorias. Ahora, ¿cómo llegamos a esa cuerda de amor? A que esa cuerda de amor no se rompa por la tensión de nuestras propias torceduras. Se requiere una intervención profunda, iglesia. No basta con un esfuerzo psicológico para tolerar al otro. Y Jonathan Leeman dice, él nos da una visión fascinante usando un lenguaje médico. Él argumenta que la palabra de Dios opera dentro de la comunidad como una especie de terapia de reemplazo de ADN. El argumento central de Leeman es que la naturaleza humana viene desde la caída con una mala codificación de fábrica. Nuestro código fuente, lo que él quiere decir es que nuestro código fuente, de donde viene nuestra más primaria información, digámoslo, está programado para el egoísmo, para la autoprotección, para el orgullo. Pero cuando la iglesia se congrega como lo estamos haciendo hoy y se expone constantemente a la palabra de Dios, esta verdad, la verdad de la palabra de Dios, actúa como una terapia génica que va reemplazando esa información genética. Poco a poco reemplaza el ADN defectuoso del orgullo y lo va reemplazando por una nueva codificación basada en la gracia. Reprograma las reacciones automáticas de sus miembros y es esa nueva codificación la que verdaderamente sana relaciones, fomenta el perdón rápido y crea una unidad sobrenatural que hace que el amor abunde superando las incompatibilidades de esos palos torcidos. Es una transformación desde la raíz misma. Y en la oración del apóstol Pablo, en los versículos 9 al 11, vemos el propósito directo de esta terapia de ADN y de la unidad de la iglesia. El deseo es que el amor de nuestra iglesia, IFRAN, abunde más y más. Pero el pasaje añade algo, un requisito, que francamente va en contra de nuestra cultura, va en contra de la corriente de nuestra época. Porque este amor abundante debe ir acompañado de conocimiento verdadero y de discernimiento moral. Y este es un punto clave. ¿Por qué? Porque desafía por completo los paradigmas de nuestra cultura contemporánea. ¿Qué nos dicen en nuestra sociedad? En nuestra sociedad la definición de amor se ha reducido meramente a sentimientos románticos, a una tolerancia muchas veces absoluta y absurda que tolera y que permite cualquier decisión sin importar las consecuencias. Pero el amor perfecto, el amor ágape, tiene otra connotación. Tiene una naturaleza distinta. No es ciego, no es ingenuo, sino que es un amor completamente inteligente, supremamente inteligente. El conocimiento por sí solo genera arrogancia si no está moderado por el amor. Pero al mismo tiempo el amor necesita desesperadamente del conocimiento verdadero y del discernimiento para operar de manera segura. Piensa en esto como un gran río. Imagínate que hay un gran río, que es el río del amor, con toda la fuerza que tiene. Pero tiene a los lados dos riberas, las riberas de la tierra, el conocimiento verdadero y el discernimiento, que contienen ese río de amor. Si les quitas la ribera, ese río se desborda totalmente y causa un desastre. Un amor sin discernimiento moral que termina
tolerando o facilitando actitudes, termina siendo realmente destructivo para esa persona y para toda la iglesia finalmente. Ahora, pero ¿para qué se requiere un nivel de discernimiento tan agudo en la iglesia? ¿Por qué necesitamos tener un amor tan inteligente? ¿Por qué necesitamos eso? ¿Solo para no pecar o evitar que el otro peque? El propósito primordial de ese discernimiento no es simplemente no pecar o saber distinguir entre lo que es bueno y lo que no es. Porque incluso el diablo y toda su fuerza maligna tiene la inteligencia suficiente como para saber lo bueno y lo malo. Y saber esa diferencia básica no es un indicador de madurez profunda. Lo que realmente demanda madurez es la capacidad de escoger lo realmente importante, es decir, poseer la agudeza moral para identificar lo excelente entre un océano de opciones que pueden ser solamente aceptables. En otras palabras, no es la capacidad de saber escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo excelente. Y desarrollar esa capacidad para enfocarnos en lo verdaderamente excelente es indispensable para nosotros como iglesia. Porque cuando nosotros logramos articular todo esto, nos encontramos y descubrimos que hay un gran propósito mayor. No estamos construyendo comunidad solamente para tener un grupo social. No es solamente eso, es eso, pero va mucho más allá de eso. El destino final hacia el cual avanza toda la maquinaria de la iglesia tiene un carácter escatológico. El propósito de esta unidad y de este amor discernidor es que todos los creyentes seamos hallados puros e irreprensibles para cuando Cristo regrese. Recuerda que existimos en medio de una generación maligna y perversa. Recuerda que estamos dentro de una sociedad moralmente distorsionada. Y recuerda que vivimos en un entorno de un individualismo feroz. ¿Lo viven? Yo lo vivo todos los días. Pero la existencia de una iglesia que se llama así y que procura y practica el cuidado proactivo los unos por los otros, en medio de todo eso es un choque cultural. Es un choque cultural, resplandecemos como lumbreras en medio de la noche. Pero claro, si nosotros somos brutalmente honestos, si somos completamente honestos, la exigencia de mantener ese tipo de amor tan puro y participar activamente en el cuidado unos por los otros, sin cansarnos, suena que es muy pesado para llevarlo sobre nuestros hombros humanos. Y permítanme ilustrarlo de la siguiente manera para descargar eso. Si nosotros entramos, o si tú entras en el taller de un escultor humano, muy seguramente en algún rincón, en algún punto, te vas a encontrar con obras inacabadas, a medio terminar, con lienzos a medio pintar, o con un montón de bloques de mármol allí por pedazos que no han tenido forma. Pero cuando tú observas o cuando observamos el gran taller de Dios, nos encontramos con una realidad diametralmente diferente. Porque allí en ese taller no hay obras a medio terminar. La promesa inquebrantable que leemos en el versículo 6 es que el Dios que comenzó la buena obra en la iglesia tiene el poder infinito para perfeccionarla hasta el día de Cristo. Porque Él garantiza su culminación perfecta y esa garantía debe cambiar por completo nuestra actitud. Nos permite debernos a los demás sabiendo que el resultado en la vida de esa persona y la mía está garantizado. El resultado está garantizado y eso nos debe quitar un gran peso de encima. La existencia de esa comunidad, de esta comunidad, cuando está unida en amor, no solamente es útil y funcional y piadoso para los que somos partícipes. No, el hecho de que haya esa comunidad con trasfondos tan diferentes el uno del otro, que en la lógica humana jamás nos sentaríamos unos al lado del otro, en medio de todo eso lo único que hace es exhibir ante el mundo la prueba definitiva de la sabiduría infinita de Dios.
Pero lo más impactante es que esto, que es tan contundente, de todo esto es que la multiforme gracia de Dios se da a conocer ahora, y escuchen esto, la multiforme gracia de Dios a través de su iglesia se da a conocer, dice Efesios 3:10, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, no solo se exhibe ante el mundo incrédulo, sino que también los ángeles santos y perversos aprenden acerca de la sabiduría de Dios por medio de su iglesia. John Stott decía que la historia de la iglesia es como una escuela de posgrado para los ángeles. Que la historia de la iglesia es como una escuela de posgrado para los ángeles. Yo quiero preguntarte, si Pablo escribiera una carta hoy a Ifrán, a nuestra iglesia, ¿cómo se llamaría? ¿Carta a los qué, Michael? ¿A los ifranitas? Ifranitas, ¿cierto? Porque franceses no. ¿Qué diría de nosotros? ¿Qué diría de ti? ¿Que eres un socio en el evangelio o que solamente eres consumidor de servicios religiosos? Si vinieras la próxima semana, el próximo domingo, llegaras acá a este lugar y te encontraras con la sorpresa o te enteraras de que al que le tocaba predicar no vino ese día, sin ninguna razón de peso, solamente no quiso venir, se quedó en la casa, cómodo en su sofá, ¿cuál sería tu primera reacción? Sería un escándalo, sería escandaloso. Pero ¿qué pasaría si el que decidió no congregarse ese día, el domingo, fuera un miembro común y corriente de la iglesia? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Lo verías también igual de escandaloso? Es posible que estés pensando que no es tan grave, pero la razón por la que pensamos así es porque no hemos terminado de entender que en la iglesia ningún miembro es más importante que otro. Hay una diferencia abismal entre asistir a la iglesia y ser iglesia. Hoy es un día para que empieces a terminar, a destruir ese cristianismo superficial. Ya hoy es el día para eso. Nosotros estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Estamos llamados a protegernos los unos a los otros. No como una costumbre o un hábito, sino porque es un llamado precioso de Él. Así que basta ya de ese amor superficial o sentimental que tolera el pecado. Basta ya también de esa ortodoxia fría que no llora con el que llora. Necesitamos de un amor inteligente que sepa discernir lo que es mejor de lo que es excelente, lo que es mejor y excelente. Si estás en conflicto hoy, acá en esta iglesia, con alguien más de aquí, o que pertenece a esta iglesia y que no vino hoy, yo te pregunto, ¿vale la pena tener la razón a costa de la unidad del cuerpo? Si estás cómodo, estás dispuesto a incomodarte para involucrarte en el dolor de tu hermano, de una de las personas de acá. La iglesia es la manifestación visible del reino de Dios. Y si nosotros fallamos en amarnos aquí, fallamos en mostrarle al mundo a Cristo. Y puede ser que en este momento genuinamente estés haciendo una introspección. Genuinamente estés mirando hacia allí, hacia tu corazón, y te puedes sentir abrumado y puedes encontrar las fallas y puedes encontrar tus debilidades y puedes encontrar tu pecado, pero aquí está el consuelo más dulce, y es que el que comenzó la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar. Él no te va a abandonar.
Él te confronta con el pecado y te pone cara a cara con el pecado, pero no te deja en derrota, ni te deja a medias. Él está más comprometido con tu santidad que tú mismo. El día de Cristo se acerca y seremos revelados tal cual como somos. Así que si has estado viviendo un cristianismo solitario, mi hermano, mi hermana, hoy es el día para que ates tu cuerda a la de esta gran familia que tienes. Pero por otro lado también la membresía es un compromiso de pacto. Y si tú has estado amando sin discernimiento, pídele hoy a Dios que te dé ese conocimiento, que te dé ese discernimiento profundo para que ames como Cristo ama. No salgas hoy de aquí como alguien que escuchó un discurso solamente. Sal de aquí como parte de una colonia que ya tiene su ciudadanía en el cielo, que escucha un mensaje y que lo pone en acción y en obediencia, con fidelidad en su vida diaria. No para tu gloria, no para tu fama, no para caer bien, no para ser chévere, sino para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Amén, para la expansión de su evangelio. La palabra del Señor dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es algo sorprendente ver que muchas veces la iglesia intentas adorar al Señor solamente en el templo, pero olvidamos lo importante que es tener una relación con Dios. Y eso es a lo que Él nos está llamando: adorar en intimidad, adorar en nuestro hogar, adorar en nuestras relaciones, adorar en cada etapa de nuestra vida, no solo en este lugar, sino allí con la demás gente, con nuestros amigos, con nuestra familia. Para mí es importante alabar a Dios porque es la forma en la que yo conecto con Él y le puedo dar todo lo que Él, por medio del talento que Él me dio, la conexión siento que es más profunda y pues es el método con el que yo siento que Él me habla y yo puedo agradecerle, honrarle y poner todo de mí, lo que Él puso en mí, a su servicio. Todo el mundo debe levantarse a adorar a Dios porque Él permitió que abriéramos los ojos, Él permitió que respiráramos, Él todos los días nos colma de sus bendiciones, nos guarda de muchísimas cosas que ni siquiera a veces sabemos. Entonces, Él siendo el dueño de mi vida, el dueño de todo, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adorarlo permanentemente. Porque como su palabra lo dice, el cielo, la tierra, toda la creación, debemos alabar al Señor, debemos exaltar su nombre, ya que es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Él es nuestro creador, nuestro sustento, nuestro soporte, nuestra roca, nuestra fortaleza, y por tal motivo merece toda la gloria, la honra y la adoración. La verdad es un privilegio poder adorarlo, exaltar su nombre y también ver que las otras personas lo alaben y lo exalten a Él. Como hijos de Dios fuimos creados para alabar y para adorar a Dios. Nosotros le adoramos por quien es, le adoramos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, y la idea de la adoración no es simplemente venir los domingos a cantarle, sino que lo que debería ser adoración básicamente es nuestro estilo de vida, que toda nuestra vida sea una constante adoración a Dios. Porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande, soberano, y porque Él es digno de toda nuestra adoración y nuestra alabanza. También en agradecimiento a Él por su misericordia, por lo que todos los días Él nos bendice. El propósito por el que nacimos fue adorar, y adorar va mucho más allá de la música y de lo que, en mi caso, de lo que yo pueda hacer con mi guitarra y mi voz, sino que yo lo alabo y adoro con todo lo que hago, hasta con las cosas más simples de la vida, como lavar la loza. Pero siento que si yo le doy la gloria a Dios en esas cosas, estoy exaltando su nombre y puede llegar una adoración grata hacia Él. Bueno, la alabanza y la adoración es una necesidad para todos nosotros los creyentes, porque es una manera de conectar con Él, es una manera de darle las gracias porque Él ha sido fiel en nuestras vidas, y también es un descanso para nuestro espíritu. Cuando nosotros nos reunimos para adorar al Señor, dice la Biblia que
el Señor se levanta, y cuando el Señor se levanta, sus enemigos huyen de delante de su presencia. Entonces adoramos a Dios por su grandeza, por su misericordia, pero también para recordarle a los principados y a las potestades quién gobierna sobre ellos, y para que el nombre del Señor sea levantado en medio de la alabanza y en nuestras vidas. Aquí en Ifrán somos una familia que se reúne los domingos, que se reúne a adorar a Dios, a exaltarlo, a bendecir su nombre, y no hay nada más bonito que poder hacer esto en comunidad. Entonces la invitación es para que lleguen temprano, para que puedan disfrutar de estos momentos desde el comienzo y para que puedan preparar su corazón para una palabra increíble que tenemos y que Dios ha puesto en el corazón de los predicadores todos los domingos. Iglesia, los invito a todos a que no paren de adorar a Dios. Recordemos que no solo es los domingos, es cada día en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos. El simple hecho de darles gracias por el hecho de existir, de estar vivos, que ninguna circunstancia ni situación nos impida el adorarle y en exaltarle.